Es el reconocido analista económico Alberto Acosta Burneo. Alberto, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. ¿Cree usted que es una buena idea reprogramar la deuda del Ministerio de Economía con el Banco Central? ¿Esto no debilitaría, como dicen algunos analistas, la dolarización? Definitivamente es una pésima idea, porque significa que no se van a retirar de circulación esos ecuadólares que se emitieron durante el gobierno de Rafael Correa. Y hay que estar muy claros, esa emisión de dinero en un sistema dolarizado debilita la dolarización, provoca graves distorsiones, sobre todo por el lado de balanza de pagos. Entonces, que se quiera introducir de contrabando una normativa que dice que ahora se puede pagar hasta en 30 años de esa deuda cuando haya dinero, es decir, que no se va a pagar nunca. Eso significa que se quiere que se mantengan en circulación esos ecuadólares, que son precisamente los que están poniendo en riesgo la dolarización. Ahora, el gobierno dice que recibió la peor caja fiscal de la historia. ¿Qué tan grave es la situación financiera del Estado? La situación financiera es grave. No sé si será la peor de la historia, pero sí es una situación grave. Tenemos un gasto corriente que sube imparable. En los primeros 10 meses de este año ha subido en 1.400 millones de dólares. Evidentemente, cuando el gasto sube imparable, no hay ingresos que alcancen. En paralelo, además, los ingresos han venido cayendo. También en los primeros 10 meses del año, los ingresos caen alrededor de 1.400 millones de dólares. Caen los ingresos tributarios y, sobre todo, han caído los ingresos petroleros. El problema aquí, para solucionar la crisis fiscal, está entender cuál es el origen del problema. Y el problema de fondo, el precio del petróleo es muy volátil, sube y baja permanentemente. Sobre eso no tenemos control. Pero lo que sí tenemos control es en cuánto gastamos, o deberíamos tener control. Lamentablemente parece que los políticos no lo tienen, y entonces el gobierno no quiere ver que la corrección al problema fiscal no viene por el lado de elevar, de hacer una reforma tributaria, que la reforma tributaria que está planteando realmente va a tener un impacto reducido, y la solución viene por el lado de optimizar gastos y focalizar subsidios. Es decir, ir al origen del problema, porque el problema fiscal se genera porque hay un exceso de gasto frente al nivel de ingresos que puede tener el fisco. Buenos días, Alberto. Bienvenido. Alfonso Harp lo saluda. ¿Cuál es, a su criterio, el ABC para solucionar en este momento, mes de diciembre, el déficit con el que se ha encontrado, según dicen las nuevas autoridades económicas? Se estaba hablando de la necesidad de 2.000 millones de dólares que se le solicitó hace pocas semanas atrás al BIES, y el BIES se ha negado, por lo menos no se conoce que lo haya otorgado. Pero en todo caso hay un hueco ahí que hay que solucionar ya. ¿Cuál sería, a su criterio, ese ABC? ¿Se lo soluciona de esta otra forma y de esta final manera? ¿Cuál sería ese ABC a su criterio? A ver, el primer tema es entender que hay que pensar en el largo plazo. Que el largo plazo se construye hoy día, no mañana. Hoy día se construye el largo plazo. Y que hay que hacer las cosas correctas pensando en el largo plazo, porque con esa argumentación de que vivimos de emergencia, ¿cómo apagamos el incendio de hoy? Nos olvidamos de solucionar el problema de fondo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer hoy día en visión de largo plazo? No todo se obtiene resultado inmediato, pero hay que construirlo hoy. Son medidas que hay que aplicar hoy, no mañana. La primera viene por el lado de focalizar subsidios de los combustibles. Hay que reintroducir la banda de precios de los combustibles. Eso de manera inmediata. Crear además en paralelo un mecanismo de focalización de ese subsidio, que los transportistas de buses reciban una compensación mes a mes vía una tarjeta de débito por el valor del subsidio correspondiente, y que además se cree un fideicomiso. Eso toma más tiempo, pero se puede crear en un tiempo prudente, crear un fideicomiso para que todo lo que se ahorre por ese subsidio se lo destine para seguridad y para educación. Eso es una medida para solucionar el problema fiscal, priorizar gastos de lo importante. Segundo, hacer una optimización de gasto, escoger una cantidad importantísima de instituciones del Estado que no agregan valor y cerrarlas de manera inmediata. Eso permite ahorrar una cantidad importante de recursos, y hacer un trabajo en todas aquellas que sí agregan valor, hacer un trabajo de optimización, de procesos, de que sean eficientes. Es un trabajo que toma tiempo, que probablemente un año sea poco, pero es el trabajo que hay que hacer. El problema es que el país y los políticos viven de emergencia en emergencia y no hacen los temas de fondo que hay que hacer, que es trabajar en que el Estado esté al servicio del ciudadano y que le sirva al ciudadano de manera eficiente. ¿Y cómo se logra eso?
priorizando los gastos, gastar en lo importante. ¿Qué es prioritario? Salud, educación, seguridad. Y además es prioritario que sea de calidad. Y además darle transparencia. Esas son las prioridades que debe tener por el lado del gasto público. Lo demás tiene que ser eliminado o reducido significativamente. Ese trabajo es el que hay que hacer, porque necesitamos un Estado eficiente y no lo que tenemos ahora, el peor de los mundos. Un Estado que cada día gasta más, el gasto corriente imparable, nunca hemos gastado tanto, sigue subiendo el gasto aceleradamente, y en paralelo vemos cómo los servicios públicos se deterioran. No hay medicinas en los hospitales, los servicios públicos son de calidad mediocre o pésima. Lo mismo sucede con la educación, con la salud, y de seguridad ni hablar. Entonces necesitamos hacer las cosas bien, liberar recursos para lo importante. Queremos seguridad, queremos educación de calidad, queremos salud de calidad. Entonces eso exige priorizar. Alberto, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons te saluda. En el tema de la propuesta de la reforma tributaria o esta ley económica de eficiencia, como le llaman, el presidente Noboa mandó un proyecto y en la Comisión de lo Económico se hicieron cambios. En este sentido, la reperfilación de la deuda a 30 años no estaba estipulada en el plan original. ¿Cuál crees tú que es el origen de esta sugerencia o esta implantación de la reperfilación de deuda y a qué crees que responde? Bueno, es parte de la crisis fiscal. Ya vimos que en noviembre, para poder pagar sueldos, el gobierno tuvo que consumirse el ahorro que debía utilizarse para financiar a los emprendedores, para la producción, para dinamizar el país. Pero el fisco hace mucho tiempo se transformó en un lastre para la economía. Consume los recursos que deben usarse para producir, los consume para poder pagar sueldos. Eso simplemente es insostenible. Y esta decisión de reperfilar la deuda va en línea con lo mismo. Es que el fisco no tenga que devolver ese dinero, que no tenga que retirar esos ecuadólares de circulación para seguir pateando el problema. La estrategia del fisco es tarjetee todo lo que pueda, que continúe la fiesta, que no se apague la música, la farra fiscal tiene que ser la mejor de todas. Y yo creo que la estrategia va muy asociada también con un objetivo electorero. Que la fiesta continúe, que nadie deje de bailar al menos hasta 2025. En 2025, luego de la reelección, las cosas sí ya se podrá evidenciar lo grave del asunto. El problema es que es una estrategia muy difícil de seguir, porque ya vemos que el gobierno sigue atrasándose porque gasta demasiado, no tiene cómo pagar. Al IES no le ha pagado desde marzo, a los GATS tiene varios meses de atrasos, a los proveedores privados. Entonces el descontento va a comenzar a aflorar por distintas partes, debido a que la situación fiscal es realmente insostenible y que el próximo año además se va a complicar muchísimo más porque hay que cumplir con lo que ordenaron los ciudadanos de cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Eso significa que el fisco, según el Banco Central, estima que va a dejar de recibir el fisco 778 millones de dólares el próximo año y además que va a tener que destinar al menos 600 millones de dólares para cerrar ese bloque petrolero. Entonces la situación fiscal realmente es muy compleja y hay que trabajar en soluciones ya de fondo, porque el apagar incendios es una política inviable. Necesitamos ir a correctivos de fondo. Los problemas de hoy día son complicados, el próximo año van a ser más difíciles todavía. Entonces hay que trabajar en esa corrección el día de hoy. Sin duda el déficit se hace cada vez mayor y las soluciones que se dan no son sostenibles. Estoy de acuerdo contigo en que el futuro se construye hoy. Sin embargo, en política es muy difícil abordar estos recortes de una manera súbita. Entonces, en este contexto, digamos, legislativo, por un lado, de seguir la fiesta, como lo describes tú, por lado desde el Ejecutivo, de comprar tiempo en función de las soluciones que puedan venir, y por el lado, digamos, ya de administrar recetas que funcionan en un orden de prioridades, ¿cuál sería tu sugerencia hacia el gobierno en la primera solución, el primer tema de fondo que debe aplicarse sin aplazar tiempo? A ver, lo primero es focalización de subsidios. Tiene que ser inmediatamente reintroducir la banda de precios. Y eso es una medida absolutamente gradual, cuidado, no de ninguna manera estoy hablando de una medida de shock, una medida totalmente gradual, una banda de precios como la que existió durante el Lenín Moreno, que permita una fluctuación del 3%, no más, fluctuación mensual máxima del 3%. Esa medida va a permitir ahorrar gradualmente recursos y da el tiempo además para crear esa focalización, porque necesita de manera inmediata también focalizar, que los transportistas empiecen a recibir máximo en un mes, 2 meses, ya la transferencia que les corresponde para que la tarifa del transporte de buses no cambie.
y de esa manera el grueso de la población no se ve afectada. Eso es focalizar, eso es responsabilidad. Esa medida tiene que adoptarse inmediato y de manera gradual. Otras medidas que pueden ser mucho más fuertes, mucho más rápidas, es esta optimización en gastos. Hay una gran cantidad de funcionarios de libre remoción en el Estado que pueden ser revisados esos puestos a ver si son realmente necesarios. Y hay una cantidad de instituciones que simplemente no agregan valor. Allá hay que ir hacia eso. Y la realidad es que gobernar implica girar de la credibilidad que tiene y del respaldo que tiene un presidente. No se puede esperar, a no ser que estemos en una bonanza, no se puede esperar que el presidente sea siempre querido y que siempre esté haciendo depósitos a su cuenta de popularidad. Así no funciona. El inicio de un gobierno es cuando más respaldo tiene, es cuando se tienen que tomar las medidas más importantes que van a permitir cosechar los frutos en el mediano plazo para que el mismo presidente pueda ver los beneficios posteriores de estas medidas. El problema, claro, está en que este es un periodo muy corto, 18 meses, y que las medidas que se tomen importantes, que pueden ser costosas en el corto plazo, ya no necesariamente va a cosechar los frutos de este presidente, sino el que venga en 2025. Y eso es lo que genera estos incentivos perversos para no tomar medidas de fondo, para no corregir los temas grandes y seguir posponiendo los problemas, es decir, haciéndolos más grandes, que nos van a explotar a todos en la cara, pero un poco más adelante, seguir posponiendo con estas medidas que no son soluciones, que más bien agravan los problemas, como es cogerse el dinero de la CFN o querer no pagar al Banco Central, no retirar esos ecuadólares, o veamos qué otras cosas más la creatividad les da en este momento para seguir posponiendo los problemas y seguir agrandándolos. Muy bien, Alberto, una última inquietud de mi parte. Se ha presentado este proyecto económico urgente de tema tributario que se está ventilando en la Asamblea Nacional, que incluso entiendo hoy día ya debe haber un informe de primer debate y ya tienen pocos días más. Obviamente es un tiempo fatal de 30 días y ya han pasado cerca de 10, le faltarán 20, para que esto se promulgue por parte de la Asamblea y pase al veto o al allanamiento del presidente de la República. En resumen, Alberto, ¿qué es lo bueno de ese proyecto? 3 o 4 cosas que considere usted buenas de ese proyecto y qué son aquellas cosas que, pudiendo ser buenas, deben de ser mejoradas por la Asamblea. A ver, el tema de fondo, yo creo que lo positivo es que el presidente sí cumple su palabra al decir que no va a subir impuestos. De manera general, este proyecto no sube impuestos. Este proyecto además le va a dar al fisco respiro durante 2024. Genera esta recaudación vía revisión de intereses y multas por una sola vez, 2024, le da ingresos para 2024, lo que va a permitir que las recaudaciones globales no caigan, porque la realidad es que este año se terminan de cobrar esas contribuciones temporales creadas por Guillermo Lasso y además a partir del próximo año tenemos un ISD más bajo. Entonces las recaudaciones tributarias, si es que no se aprueba ningún proyecto, caerían en $900 millones el próximo año, ese es mi estimado. Si se aprueba el proyecto, se va a lograr compensar esa caída, lo cual le da al gobierno un respiro. Pero la pregunta es, ¿un respiro para qué? Lo importante es que se tomen las medidas de fondo para corregir la crisis fiscal. Es necesario comprar ese tiempo, por eso considero que el proyecto en ese sentido es positivo, pero hay que entender que tiene que trabajarse en el tema de fondo, que es la optimización de gastos y focalización de subsidios. Otros temas positivos del proyecto, no por el lado tributario, sino más bien por el lado de zonas francas y de alianzas público-privadas. 2 temas muy positivos que tienen que desarrollarse en el país, que la región se ha beneficiado fuertemente de este tipo de mecanismos y que en el Ecuador no existen. Entonces, esos son temas positivos. Por el lado, yo creo que más bien lo más importante para corregir la crisis fiscal no viene por el lado de este proyecto, viene por el lado de hacer los trabajos de fondo en optimización de gastos y focalización de subsidios. Por otro lado, los incentivos para generar empleo no hacen daño, o el incentivo para la construcción no hace daño. No van a ser suficientes, de eso sí estemos claros, porque la inversión no solamente es sensible al tratamiento tributario, la inversión también es sensible a la seguridad jurídica, a la inseguridad física, al exceso de trámites, a la competitividad. Entonces, resumiendo, considero que el proyecto de líneas generales es positivo, no incorpora cobrar más impuestos, como están pidiendo algunos grupos, por ejemplo, el correísmo que ya está hablaba de subirle impuestos a la banca porque supuestamente tiene utilidades extraordinarias.
lo cual es absolutamente falso. No es la actividad más rentable de la economía, hay muchas actividades mucho más rentables, sin embargo sí es una de las actividades que más impuestos paga. Entonces yo creo que es positivo que no se haya buscado pasarle la cuenta a los ciudadanos, pero eso no quita que hay que hacer todo el trabajo desde el lado público para poder tomar los correctivos en las cuentas fiscales. 9:34, muchísimas gracias por el análisis, la opinión económica de Alberto Acosta Burneo. Buen día, Alberto, un gusto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.